Hola, ¿cómo están? Hoy estamos aquí con mi coequiper, Flor, coordinadora académica de Ruta 10. Hola, Florcita. Hola, Euge. Y les vamos a platicar un poquito de los libros de tarot, porque esta ha sido una inquietud recurrente que vemos en nuestros alumnos en la academia y nos pareció muy pertinente salir a hacer un video sobre este tema que por lo demás es interesantísimo, ¿verdad? ¿Nos quieres contar un poco, Flor, de estas inquietudes que luego nos plantean nuestros alumnos y el porqué de este video? Bueno, creo que salieron varias inquietudes en torno a esto de la necesidad del libro para poder estudiar tarot o para poder tener certezas o validación, tal vez, en la interpretación de los arcanos y de las cartas, ¿no? Y un poco también inspiradas en algo que pasó en una de las clases no sé mucho, que era un alumno que quería explorar un tarot nuevo y estaba súper trabado porque no existía el libro para poder abordarlo y entenderlo, ¿no? Entonces, eso también nos dio pie a, bueno, a una serie de inquietudes y reflexiones que sentimos que sería valioso compartir con todos. Claro, porque uno puede pensar que los libros son la puerta de entrada, ¿no? El mejor lugar para comenzar. Y pasa también que, por un lado, hay demasiados libros, ¿no? En el sentido de que no alcanzaría una vida para leerlos, para empezar. Y también, no, cuando uno no sabe, no está empapado, es muy difícil distinguir los libros que nacen de años de estudio y reflexión de libros que son regurgitar información. Digo, por ahí lo distingues ya después de haber leído unos cuantos, ¿no? Pero si estás en una librería, estás viendo Amazon, es imposible saber por dónde empezar, ¿no? Y creo que nos estamos equivocando tratando de empezar por los libros. Creo que el primer libro que tenemos que leer es el tarot, Claro. el, el libro de tarot. Y no se lee como leemos los libros, ¿no? O sea, conocemos un alfabeto y lo traducimos en significado de una forma súper rígida y preestablecida. Y el tarot no se puede leer así. El tarot se lee de una forma caótica, desordenada, digamos, ¿no? En el sentido de que las cartas no están o sea, es un libro que no está encuadernado y te dice siempre cosas distintas, se contradice, no se contradice, pero te invita a la paradoja. Y creo que sentarse con ese misterio, con esa paradoja, con esa cosa que a la mente la vuelve loca, es, ahí está el aprendizaje, ¿no? O sea, sentarte con los arcanos y verlos y decir, qué Claro, raro. experienciarlo, ¿no? O sea, como que el tarot es un arte, es un estudio, es un oráculo que invita a la experiencia, ¿no? Y a mí, por ejemplo, algo que siempre me inquieta, ¿no? Sobre la relación a veces que tenemos los tarotistas con los libros y es no, porque en tal libro se dice que este arcano es tal cosa y queda forjado a fuego, ¿no? Y yo siempre pienso que al final los libros que leemos no son más que la interpretación o la verdad de ese autor sobre esa carta y quedó como cristalizado en un libro y parece que eso ya lo hace como la verdad. Y entonces, eh, a mí, por ejemplo, me hace ruido y me hace ruido también la relación que uno tiene con esa verdad, ¿no? Bueno, De si no fulano lo cuestionar. dijo así, claro, yo cómo voy a decir otra cosa o desde dónde me paro a decir otra cosa. Y entonces uno puede empezar a perder su propia voz, perdón, en ese camino, que es casi que lo más importante, ¿no? Porque al final cada tarotista va a tener una relación no solo con el tarot, sino como con el oráculo, con mayúsculas, ¿no? Y entonces, si uno pierde su voz, pierde nexo en algún punto, pierde conexión, pierde riqueza, pierde asertividad y efectividad. Claro, ¿no? Porque tú observas los símbolos, los colores, las formas,
Y eso activa algo en tu inconsciente y produce un saber, ¿no? Es tal cosa. Pero si uno inmediatamente cuestiona ese saber y dice, pero esto yo no lo leí en ningún libro, entonces debe ser un error. ¿Quién Claro, soy yo para venir con esto que nadie nunca escribió? ¿No? No, 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 no. Escribe tú tu libro. O sea, te llega eso. Y cuando uno tiene, creo que el problema principal es que uno tenemos esta, como que separamos a las personas que han escrito libros de nosotros simples mortales. Y entonces es como, ellos saben, yo no sé. Y claro. luego te colocan te quita toda la asertividad y toda la efectividad, ¿no? Y te, o sea, ya a tu intuición no le das ningún tipo de crédito, a tu saber, que no es tuyo, es un saber activo que está transminando a través de ti, ¿no? Pero no, ese saber colectivo ancestral del inconsciente así riquísimo no vale nada porque no es algo que está publicado, que tiene como Claro, esto raro, que aparte publican cualquier cosa, ¿eh? O sea, hay libros desastrosos. pensaba en eso, ¿no? Que es una forma en la que uno va matando la intuición sin darse cuenta. Porque, bueno, también depende cómo uno se relacione, ¿no? Con ese saber que ya está ahí objetivado, digamos. Pero digamos, si yo lo pongo como corte, como esto es lo que es y hacia ahí tengo que ir, uno corta, justamente impide eso de que cada experiencia, cada arcano, cada lectura, cada combinación, incluso cada libro que lees, sea como una fuente de inspiración, un disparador. ¿No? Una Claro. cosa es que eso sea un trampolín para, o una ruta, como decirte, mira, con este arcano explora por acá, por allá, va en este entorno, como las espadas, ¿no? Tienen que ver con los pensamientos, con la mente, con el intelecto, y no tienen que ver con, no sé, el deseo, la voluntad. Te van como acotando o diciendo, mira, por acá anda explorando, pero anda explorando, abrí. Eso de la exploración me encanta, ¿no? Y como que a veces los libros te llevan a un lugar donde está prohibida esa exploración, ¿no? Te dejan en el lugar del eterno, eh, la eterna sota, que no es capaz Claro. que no puede hacer otra cosa más que observar y estudiar y aprender y no está preparada para llevar nada a la práctica. Y creo que uno debe abordar los libros cuando ya, digo, no es una cosa de tiempo, ¿no? No es primero forjas tu propio libro y después lo complementas con otros, no diría yo eso, pero paralelamente tienes que, por supuesto, a ver, por favor que quede claro, somos fans de los libros, somos muy fans de los libros, hay que leer, por supuesto que hay que leer, pero sí es importante no caer en esta actitud del lector de libros que ya no puede animarse a ser un lector de tarot, ¿no? Claro, o sea, hay que estudiar el tarot, claramente. Nosotros tenemos una academia, somos defensoras de profundizar, de estudiar, de darle como, devolverle como algo de la dignidad, siento yo, ¿no? Que tuvo en sus orígenes. El tema es no olvidarse que esos libros que lees no son más que la experiencia, incluso a veces no la experiencia, pero como la visión de alguien. Es animarse a cuestionar, a crear y a relacionarse con esa visión así, como conversarías con cualquier otra persona que te está mostrando su punto de vista. Claro, y entender que tu experiencia y tu punto de vista y las cosas que a ti se te ocurren son igual de válidas, Claro, ¿no? Es como, no importa si te llega un mensaje a ti, si lees algo en un libro, tienes que estar atento a ver si resuena, ¿no? El cuerpo es el que sabe.
El cuerpo siempre es el que sabe. Cuando le das al clavo, cuando sacas una interpretación espectacular, que a veces está muy alejada de lo que suelen decir los libros, digo, te das cuenta por la reacción del consultante, pero también a veces te das cuenta por la propia reacción de tu cuerpo, ¿no? Yo me pongo toda chinita y es como, yes, es por aquí, sí o sí. Pero si yo no me animo a decirlo, ni mi cuerpo ni el consultante me van a poder dar ese feedback de sí, era exactamente ese el tema, ¿no? Claro, y no hay comunión y no hay, yo lo veo como que algo que incluso puede terminar matando la creatividad, ¿no? Porque imagínate que todos los tarotistas del mundo en todas las sesiones te sale, no sé, un 7 de espada y todos dijéramos, por decir una palabra, mentira. O como que le falta riqueza, porque le falta la conexión con ese momento, con esa persona, con esa consulta y cómo se va a ir sutilizando, digamos, esa propuesta de significado, digamos. Claro, a mí me llama mucho la atención que cuando yo a un consultante que no sabe nada de tarot, le pongo una carta enfrente y le digo, ¿qué ves acá? Le dan tan cerca a lo que está en los libros porque es muy intuitivo el tarot, porque así fue diseñado y creado con ese propósito. Y luego a mis alumnos, cuando están tratando de leer y se paralizan desde los nervios, y les digo, ¿qué es esta carta? No sé, se me olvidó. Es que está en mis apuntes, lo acabo de ver, pero se les olvidan las palabras que vieron escritas en algún Claro, lado. deja de ver la carta, deja de ver el arcano, deja de ver a Y dónde lo ya no, lleva. exacto, ya no está permitiendo que esta imagen rebote, digamos, en su inconsciente, produciendo una imagen. Viste, yo siento que a veces el tarot es un poco como un cuadro de Jackson Pollock, que es así como de una cosa de pintura que se avienta, pero luego dices, wow, ¿no? Entonces, es como dejar que se aviente esa pintura tirando lo primero que te sale. Y a ver, no necesariamente uno tiene que hacerlo en el contexto de un consultante, aunque sí sostengo que es la mejor manera de hacerlo, porque nada como un consultante para saber si sí o si no, ¿no? Y se arma esa corriente eléctrica, esa conexión. Y oye, hablando de responsabilidad, uno puede decir, se busca gente para practicar, ¿no? O sea, Sí, y claro. bueno, en la academia lo hacemos. No, no tienes que ser el tarotista infalible para poder animarte a leerle las cartas a alguien, ¿no? Si tú le lees Sí, las cartas a alguien, el, la mitad de las cosas buenas e interesantes que salen de tu boca están viniendo de lugares que para mí sería imposible identificar. No te podría decir, esto se lo aprendí a tal autor o esto eh, tiene esta razón de ser. A veces, ¿no? A veces tú pusiste un ejemplo en clase que me gustó mucho, ¿no? Diciendo, si uno conoce de Cábala, puede saber que en el 10 de oros hay un árbol de la vida, y si no, pues van a haber 10 monedas flotando en el aire sin ton ni son, ¿no? Entonces, sí, obviamente, los libros te llevan a entender que ahí hay un árbol de la vida. claro. Era esta idea de que, porque así como el libro puede, o sea, cancelar muchas cosas, tirar solo de intuición también puede limitar, ¿no? Entonces, esta idea de la templanza y de por qué también es importante el estudio. Y lo pensaba también algo que decía un autor de sociología, ¿no? Bourdieu, que uno necesita como poder identificar el código o el símbolo para que el símbolo del otro surja efecto, digamos, ¿no? Claro, Es claro, como si claro. yo nunca, no sé, vivo en el medio del campo, no tengo ni idea de nada, vengo a la ciudad y veo a alguien con una campera de Adidas, a mí no me va a decir nada. O sea, su intención con ponerse eso no va a hacer efecto, Sus ¿no? tres Entonces, rayitas van a pasar completamente desapercibidas. claro, y es lo que nos pasa muchas veces cuando empezamos a leer el tarot, ¿no? Y cuando uno empieza a estudiarlo, decís, ves todas las cosas que pusieron, que son símbolos que apuntan a algo, y que uno al principio no tiene cómo agarrarlos, digamos, no los capta. Claro, pero es como aprender cualquier lenguaje, ¿no? Uno empieza con mamá, papá, comer, pipí, popó, Sí, claro. y ya aprendes.
Ayer tuve un encuentro muy interesante, estaba con una amiga y estábamos, no sé por qué mencioné Finnegan's Wake y me dice, ¿qué es eso? No, pues que un libro de James Joyce. Y entonces me dice, ¿pero qué es eso de, o sea, qué es eso? Dije, es el velorio de Finnegan, ¿no? Finnegan's Wake. Dice, Wake es velorio, o sea, usan la palabra despertar para velorio. Y claro, como era la primera vez que lo veía, le pareció increíble que lo es. Y yo que tengo esa palabra en mi vocabulario como archivada, pues ya no estaba haciendo esa conexión, ¿no? Mm. Entonces, es bien interesante hasta cómo nos relacionamos con el lenguaje ordinario. Sabes un montón de cosas que no sabes ni por qué sabes. Mi hija me preguntó, ¿y cómo sabes eso? Dije, Ave María Purísima, no tengo la más remota idea de cómo sé eso, ¿no? O sea, ¿cómo sé cómo se dice velorio en inglés? Me dice, ¿fuiste a un velorio alguna vez en Estados Unidos? Y yo, por supuesto que no, pero no sé, leo libros, qué sé yo, no sé. Y se Mm. te van pegando cositas, ¿no? Entonces, los libros son algo que le das a tu mente para que se expanda, para que esté atenta a ciertas cosas, como las rayitas de la campera de Adidas, ¿no? Incluso para cuestionarlos, ¿no? A mí me pasó de leer libros de tarot que todo el tiempo era como, Pero ¿qué sí, dice? ¿Qué dice? Y desde mi atrevimiento sagitariano, ¿no? Pero eh, era como permitirte eso, como cuestionar lo que el otro te está planteando y si no te sirve o si no lo ves o si a vos no te hace esa conexión, poder trazar tu camino, que es un poco lo que hablábamos y claro, cuando uno no está solo en el mar del tarot y de los libros y del misterio, es re difícil animarse a decir, bueno, sí, mi punto de vista también es válido, o miren, ¿no? Muchas veces pasan en las clases de, miren, salió esta carta y a mí me llevó a esto que nada que ver, nadie lo había planteado en ese momento y de repente todos se empieza a armar como una discusión, una conversación y termina expandiéndose ese mundo de significados, ¿no? claro, y a veces si le buscas encuentras el tronco común entre esa cosa que se te acaba de ocurrir que nada que ver Claro. y lo que está escrito en todos los libros, ¿no? Si profundizas encuentras la raíz, encuentra porque son arquetipos. Entonces son como muchas expresiones distintas de una energía. Y si encontraste una rara que no se había visto, como un trébol de 4 hojas, ¿no? Debe ser muy gozoso esa experiencia en lugar de decir, esto no vale, no es lo que estaba escrito y yo no sé y entonces no, y descarto. Como no descartes. ¿No? Pero creo que eso, ¿no? La templanza y bueno, buscar la guía, ¿no? Si uno está abrumado en ese camino de, pues es que yo, ¿cómo distingo un buen libro de un mal libro? O cómo sé si lo que está saliendo de mí es así conexión con el espíritu o una fantasía loca que estoy inventando sin pies ni cabeza, que también puede existir esa posibilidad, ¿no? Claro. Hay que saber discernir y si uno no sabe discernir, pues ahí es donde entran los maestros, ¿no? El hierofante, eh, que aparte los hierofantes los veo yo muy relacionados con las bibliotecas también. Y en las bibliotecas, digo, ahora es que es tan raro, ¿no? Porque Google nos ha privado de una experiencia que para mí fue muy gloriosa durante muchos años y era el encuentro con el bibliotecario. O sea, para mí el bibliotecario era una persona tan gloriosa en mi vida porque era de, quiero un libro sobre esto, todo enfocado en esto, pero no sé qué, y te daban el libro, era como, yo me acuerdo una vez de haberle preguntado a la bibliotecaria, dije, pero ¿cómo tú leíste todos los libros? Estaba atacó de risa, me dice, no, por supuesto que no leí todos los libros, pero bueno, sabe, ¿no? O sea, entonces este guardián del conocimiento, que simplemente es una persona que si bien no ha leído todos los libros, sabe dónde están, sabe, te puede decir, digo, por ejemplo, yo ya a veces con ver las primeras 3 páginas un poco sé de dónde viene ese autor, pero porque uno ya trae callo, ¿no? Entonces, si te falta esta o confianza o de, pues, información o más que información, capacidad de discernimiento, pues eso, buscar un maestro
que pueda guiarte a través de ese mar, que pueda ayudarte a distinguir tu fantasía de... La fantasía de la imaginación es algo bien importante, ¿no? Claro. Porque la fantasía es una fabricación de la mente. La imaginación es un vehículo que a través de ella fluye la conexión. Entonces, sí, me dicen, es que no sé si hice una interpretación genial o me lo inventé. Digo, te la inventaste y es una interpretación genial. Las dos cosas. Porque decías esto, ¿no? Si no sabes, busca un guía. Pero a veces pasa, y nos ha pasado con alumnos que llegaron a la academia diciendo, no, es que yo sé, yo estudié todo, y de repente empiezan a ser cuestionados en el buen sentido, ¿no? De cómo Claro. llegaste acá y por qué dijiste esto con esta carta en este contexto. Y entonces empiezan como a, a- a- a cuestionar esa certeza de yo ya sé tarot y ya lo sé todo, ¿no? Y no sé, recuerdo también una alumna que empezó hace poco de, yo creí que sabía, pero me di cuenta que no sabía nada, ¿no? Entonces, también puede pasar esto, ¿no? Que uno lee un montón de libros, lo tiene reestudiado y está, y se cree que por eso ya sabe. Claro, y también, bueno, hablando de los maestros, ¿no? Más allá de hablar de los libros, yo creo que con los maestros puede pasar un poco lo mismo. Hay, así como hay libros y hay libros, hay maestros y hay maestros, ¿no? Y yo he encontrado alumnos que vienen de haber tomado cursos con maestros que se limitaron a darles algo escrito, esto es esto, esto es esto, esto es esto, ¿no? Y vienen así como, no, pero aquí está. Es más, me dice, porque hice una tirada y me salió tal arcano, ¿no? Bueno, ¿y qué te dice? Y cuando yo le digo, ¿qué te dice? Que yo, la pregunta que yo le estoy haciendo es, ¿qué te dice a ti ese arcano? Me manda, esto pasó en un WhatsApp hace poco, la captura de el PDF que le entregó su maestra. No es que me dice, está escrito. O sea, el arcano Claro. dice esto. Eso, esas tres palabras, bueno, no eran tres palabras, era una cosa escueta y rígida. No conectaba bien con la pregunta y con todo lo que estaba pasando, ¿no? Y yo empezaba así de, no, pero es que ahí tienes un número 19, el 19 te está invitando a que pienses en el sol. ¿Cómo? ¿Un 19 apunta al sol? Y yo, claro que sí. Actitud oracular, ¿no? Eh, y le volé la cabeza y estaba así como, pero entonces, ¿qué? ¿Esto que me dijeron está mal? No, eso que te dijeron son interpretaciones muy conocidas y familiares, rígidas y escuetas del arcano. El arcano contiene mucho más que eso, ¿no? Y te puedes ir con Castor y Pollux, te puedes ir con el jardín amurallado, te puedes ir con los girasoles, te puedes ir a mil lugares, te puedes ir. Es como una cajita mágica, ¿no? Que se le abren cada vez más compartimentos y salen un montón de cosas. Y muchas de ellas son flores de un día. O sea, a veces te salen interpretaciones que sabes que solo valen en ese momento, en ese contexto, que no la vas a volver a usar o Mm. difícilmente la vas a volver a usar. Porque se constelan cosas y se constelan, y por esto es tan importante el consultante, se constelan atendiendo a la vida y la situación del consultante. Claro, ese momento. En el momento en el que hay un tarotista, un consultante y un río de energía que está fluyendo entre ellos, los arcanos están respondiendo a esa combinación única y específica de mentes, de situaciones, o sea, es irrepetible. Lo que tú lees en los libros son ejemplos de ese tipo de momentos, pero que esos momentos ya pasaron y pasaron entre dos personas, ninguna de las cuales fuiste tú. Y tú tienes que ir más allá de lo que te están diciendo a cómo llegaron a esa conclusión. Ve el proceso, observa al autor en su florecer, en lugar de quedarte con el producto, ve más allá, el producto es lo de menos, lo que importa es cómo llegó ahí y que tú también puedes llegar ahí. Claro, y que sea algo como que enriquezca tu campo, tu imaginación, tu caja de herramientas, digamos, pero no que sea algo que termine siendo un Un ataúd. límite. Claro, es esto y no puede ser nada más que esto.
claro. porque ahí, Y ahí que ya te deja de ser riqueza, ahí ya empieza a ser como, me viene la imagen del 8 de espadas, ¿no? Uno se empieza como a encerrar en esos, en esas limitaciones y en esos, en esas verdades. todo esto para decir, lean, por supuesto, lean las cartas, lean libros, lean todo, pero gente, anímense a pensar, imaginar, a cuestionar, A decir de algún explorar, libro, a crear. explorar, sí, jugar, libérense. Y si les da cosita hacerlo solo, pues ya saben, arrímense al fogón, acá estamos, para acompañarlos y guiarlos en este proceso que realmente puede ser deliciosísimo, ¿no? No caigamos en la idea de que necesariamente ha de ser angustiante. Si somos un poquito más como niños, con menos arrogancia y más disposición al error, ¿no? Mm. Ok, si me equivoco no pasa nada. Eh, ¿Cómo vas a aprender por ensayo y error si no te atreves a cometer un error? Bueno, ha sido una grata charla, conversación. Ojalá les haya servido esta inspiración que tuvimos y que quisimos compartir para, ya saben, animarse a crear y a explorar y a poner cada uno de nosotros que estudiamos el tarot nuestro granito de arena para ir enriqueciendo este campo, ¿no? Que es el tarot. Y bueno, como dijo Euge, arrímense al fogón si tienen ganas. Pueden visitarnos en Ruta 17, que tenemos un montón de opciones de formación y de cursos. Así que estaremos felices de que se vengan a estudiar con nosotros. Chao, chao.